Capítulo 1, tema 1.8. Significado de la frase condición necesaria y suficiente. Consideremos el sencillo teorema. Si un triángulo es isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Este teorema establece que si un triángulo es isósceles, necesariamente se verifica que los ángulos opuestos a los lados iguales son iguales. Por tanto, podemos decir que la existencia de dos ángulos iguales es una condición necesaria para que el triángulo sea isósceles. Pero el recíproco de este teorema también es verdadero. Si dos ángulos de un triángulo son iguales, los lados opuestos a estos ángulos son también iguales y el triángulo es isósceles. Una frase de uso frecuente en lugar de una condición necesaria y suficiente es sí y solamente sí. Así el enunciado precedente puede escribirse: un triángulo es isósceles si y solamente si dos de sus lados son iguales o dos de sus ángulos son iguales. De una manera más general, si la hipótesis A es un teorema que implica la verdad de una tesis B, entonces B es una condición necesaria para A. Por otra parte, si recíprocamente B implica la verdad de A, entonces B es una condición suficiente para A. Debemos hacer notar, sin embargo, que una condición puede ser necesaria sin ser suficiente y viceversa. Por ejemplo, para que un triángulo sea equilátero, es necesario que sea isósceles. Pero la condición no es suficiente, ya que un triángulo puede ser isósceles sin ser equilátero. Puede haber más de una condición necesaria y suficiente para la verdad de un teorema. Así, una condición necesaria y suficiente para que un triángulo sea equilátero es que sea equiángulo, y otra condición necesaria y suficiente para que un triángulo sea equilátero es la igualdad de sus tres alturas. A medida que vayamos avanzando en nuestro estudio de la geometría analítica, tendremos omisiones frecuentes de deducir condiciones necesarias y suficientes de naturaleza analítica para diversas propiedades geométricas. Algunos ejemplos. Ejemplo 1. Si es un cuadrado, entonces tiene 4 lados iguales. Si tiene 4 lados iguales, entonces es un cuadrado. Observamos que la primera es afirmativa y es correcta. Si es un cuadrado, entonces tiene 4 lados iguales, pero su recíproco no necesariamente nos indica que tenga que ser un cuadrado, ya que si tiene 4 lados iguales puede ser un cuadrado, pero también podría ser un rombo, así que no es suficiente. Ejemplo 2. Si es un ángulo agudo, entonces mide menos de 90 grados. Si un ángulo mide menos de 90 grados, entonces es agudo. Observamos que aquí la condición sí es necesaria y suficiente. Revisa algunas propuestas de condiciones y realice los análisis necesarios para determinar si representan una condición necesaria y suficiente. Si tiene alguna duda o propuesta, con gusto podemos revisarla.